Laboratorios Medix presenta. Muchas gracias, queridos amigos, por sus amables tweets. Es un grande gusto poder platicar a través de las redes sociales con usted. Tenemos dos cuentas de Twitter disponibles. Una, pues, bueno, ahí está en pantalla la de un servidor. Y también tenemos la cuenta de Twitter de este programa y así podemos compartir información durante la semana y además entrar en comunicación. Hoy estamos entregándole a usted el recuento del viaje apostólico del Papa Francisco a Egipto. Vamos a la primera etapa del viaje. Desde que el Papa llega al aeropuerto, se encuentra con las autoridades, los primeros discursos, mire usted. Este viaje a Egipto es un viaje que tiene una expectativa especial, un viaje de unidad y fraternidad. El Papa Francisco está en el avión que le llevará a El Cairo para su 18º viaje apostólico, el segundo a tierras de África, y lo presentó así a los 70 periodistas que le acompañaron. Antes de descender por la escalerilla del avión en el aeropuerto internacional de la capital egipcia, las calles de la metrópoli más populosa de Oriente Medio, que condujeron al séquito papal al Palacio Presidencial de Heliópolis, están desiertas y blindadas por motivos de seguridad tras los recientes atentados terroristas. Después de la conversación privada con el presidente al-Sisi, comprometido en la lucha contra el terrorismo yihadista y que ha deseado con fuerza esta visita, el Papa se dirigió a la Universidad de Al-Azhar, la más alta institución teológica y de educación de Islam sunita, para reunirse con el rector, el gran imán Al-Tayeb. Además, Francisco y el jeque intervinieron juntos en el Centro de Conferencias de Al-Azhar en la Conferencia Internacional sobre la Paz organizada por la universidad, componentes y participantes de todas las religiones. El jeque Al-Tayeb recalcó que el Islam no es una religión de terrorismo, aun cuando grupos de seguidores que malinterpretan los textos islámicos y los manipulan, asesinen y siembren destrucción, y da gracias al Papa por haberlo recordado. Al final del discurso, Francisco le abrazó afectuosamente y después le saludó al principio de su intervención como mi hermano, gran imán. El pontífice subrayó la importancia de educar a los jóvenes para ser constructores de civilización. No habrá paz sin una educación adecuada de las jóvenes generaciones. Y no habrá una educación adecuada para los jóvenes de hoy si la formación que se les ofrece no responde bien a la naturaleza del hombre, un ser abierto y relacional. La educación se convierte en sabiduría, continúa el Papa, cuando forma identidades que no se encierran sobre sí mismas, sino que van en busca del otro como parte integrante de sí. Es la educación que proponen a los padres del Instituto Dominico de Estudios Orientales del Cairo. Trabajamos para conocer el Islam desde su interior, por así decirlo, para convertirnos en expertos en estudios islámicos y también para ayudar a los musulmanes a entrar en la comprensión del cristianismo, para permitir el conocimiento recíproco. El miedo se fundamenta y crece en la ignorancia recíproca. Por ello, si podemos combatir la ignorancia ofreciendo a las personas instrumentos para analizar discursos y situaciones, esperamos contribuir a disipar el miedo que también, en un último análisis, conduce a la violencia sectaria. Esto es lo que intentamos hacer en el Instituto Dominico, construir puentes de conocimiento y respeto recíproco. La historia recuerda que en Egipto las religiones entendieron la importancia de unirse para el bien común, y el Papa Francisco evocó el no matarás de las 10 palabras que dio Dios en el monte Sinaí, porque la violencia es la negación de cualquier religiosidad auténtica. Juntos, desde esta tierra de encuentro entre cielo y tierra, de alianzas entre los gentiles y los creyentes, repitamos un no fuerte y claro a cualquier forma de violencia, venganza y odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Afirmemos juntos la incompatibilidad
entre violencia y fe, entre creer y odiar. Pienso que la operación que hay que hacer es aquella humilde y difícil de identificar las raíces de la violencia dentro de la religión. Muy a menudo se oye a musulmanes decir que el Islam es absolutamente pacífico y no tiene nada que ver con la violencia. Pero cuando señalamos versículos violentos, tiempos históricos violentos, responden que no se trata del Islam, por lo menos como hay que interpretarlo y vivirlo. Tenemos la misma impostación en la Iglesia Católica, pero en un determinado momento, después de la Segunda Guerra Mundial, llevamos a cabo un proceso muy complejo de erradicación de las raíces del antisemitismo. Cuando el Papa finalizó su discurso, el gran imán le devolvió el abrazo con el mismo afecto. Después Francisco llegó al complejo hotelero de Al-Masá, El Diamante, gestionado por el Ministerio de Defensa egipcio, donde le esperaron 800 representantes de las mismas instituciones, del cuerpo diplomático y de la sociedad civil egipcia. Tomó la palabra después del presidente al-Sisi e invitó a Egipto a reencontrar su papel insustituible en Oriente Medio para detener la violencia ciega e inhumana causada por el comercio de armas y el extremismo religioso, pero también por los graves problemas sociales y por el deseo de poder. El Papa recordó a las familias, algunas de ellas presentes en la sala, que lloran a sus hijos víctimas del terrorismo y a los cristianos víctimas de violencia. Tenemos el deber de desenmascarar a los vendedores de ilusiones en el más allá, que predican el odio para robar a los sencillos su vida presente y su derecho a vivir con dignidad. Egipto, que en tiempos de José salvó a otros pueblos de la escasez, está llamado también hoy a salvar a esta querida región de la escasez de amor y de fraternidad. Está llamado a condenar y a erradicar toda violencia y todo terrorismo. Esta es la primera etapa del viaje del Papa Francisco a Egipto, sus encuentros con los musulmanes. Ahora pasemos a la segunda etapa de su viaje, el encuentro con los cristianos ortodoxos coptos, su encuentro con el patriarca, sucesor de San Marcos, porque recordemos que fue el evangelista San Marcos quien llevó personalmente el anuncio del evangelio a la región del Nilo. Conocerá usted enseguida al llamado Papa de los ortodoxos, Taguadros II. ¿Cuáles fueron los pronunciamientos del Papa de Roma y del Papa de Egipto? Lo siguiente.